Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, ¿eh? Hoy nos metemos de lleno en la figura de Haja Amin al-Husseini, un personaje, ya les digo, envuelto en un aura de misterio y controversia. Y las fuentes que tenemos, bueno, no se cortan un pelo. No, no se cortan. Tenemos extractos de dos vídeos de YouTube, uno de un canal llamado, Francisco Kill White, The Management of Reality, y otro de Enlace Judío. Ajá, Y lo curioso es que presentan perspectivas casi opuestas sobre al-Husseini. totalmente. Uno lo pinta como una especie de cerebro detrás de algunos de los eventos más terribles del siglo XX, y el otro, en cambio, sugiere que fue más bien un producto de las circunstancias. Claro. Para empezar, creo que es importante situar a nuestro personaje. Antes de la Segunda Guerra Mundial, al-Husseini ocupaba una posición muy poderosa, la de Gran Mufti de Jerusalén. ¿Qué implicaciones tenía esto? Pues que tenía una influencia, tanto religiosa como política, considerable entre los árabes palestinos. Fue una figura clave en la configuración de su oposición a la inmigración judía y al movimiento sionista, que buscaba la creación de un Estado judío en Palestina. Y aquí es donde entran en juego esas narrativas contradictorias que mencionábamos. Una fuente, el video de Francisco Hill White, afirma que al-Husseini era un astuto hombre de negocios, que se benefició de la venta de tierras a inmigrantes judíos. Lo cual, si es cierto, añade una capa de complejidad a sus acciones, ¿no? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones si se beneficiaba económicamente de la inmigración que públicamente criticaba? El otro vídeo, el de Enlace Judío, no menciona este aspecto. En cambio, se centra en el papel de al-Husseini en la incitación a la violencia contra los judíos mediante la difusión de rumores. Como la falsa acusación de que los judíos atacaron la mezquita de Al-Aqsa en 1929. Según el video, esto desencadenó ataques horribles contra la población judía. Sí, sí. Y pone de manifiesto la atmósfera volátil de la época. Es importante recordar que la violencia fue perpetrada por ambos bandos durante este periodo. Es difícil separar a un individuo del contexto, y al-Husseini, aunque influyente, no actuaba en el vacío. Entonces tenemos a un líder religioso controvertido que navega por un panorama político turbulento. Y justo cuando pensábamos que la cosa no podía complicarse más, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y al-Husseini toma una decisión crucial, se alía con la Alemania nazi. Y aquí es donde las fuentes divergen drásticamente en su interpretación de sus motivaciones y acciones. El video de Gil White llega a afirmar que al-Husseini buscó activamente el apoyo de Hitler para exterminar a los judíos europeos. Incluso afirma que desempeñó un papel en la administración de los campos de concentración. Menciona el testimonio de Dieter Wislicenny, un oficial de alto rango de las ES, quien afirmó que al-Husseini superó incluso a los alemanes en sus diatribas antisemitas. Es una acusación muy seria y es importante analizar las pruebas con cuidado. Siempre hay que preguntarse, ¿cuáles eran las motivaciones de Wislicenny para retratar a Husseini bajo una luz tan negativa? ¿Estaba tratando de desviar la culpa de sí mismo? Claro, no podemos tomar todo al pie de la letra. Tenemos que considerar los posibles sesgos y agendas. Recordemos que Wislicenny fue un criminal de guerra convicto, por lo que su testimonio puede no ser del todo fiable. Exactamente. Es como un rompecabezas histórico en el que tenemos que juntar las piezas para obtener una imagen lo más precisa posible. El video de Enlace Judío, por su parte, no menciona la conexión nazi en absoluto. En cambio, sigue centrándose en la violencia entre árabes y judíos en Palestina. Pinta una imagen de una sociedad que se precipita hacia el caos, con al-Husseini como figura central, pero no necesariamente como el único instigador de la violencia. Y esa es una conclusión clave aquí. La historia rara vez es blanca o negra. Hubo muchos factores en juego, y es crucial evitar simplificar eventos complejos. Entonces, mientras que el vídeo de Gil White pinta al-Husseini como una figura casi demoníaca, el vídeo de Enlace Judío presenta una visión más matizada, centrándose en el conflicto más amplio y su impacto tanto en árabes como en judíos. Y es importante tener en cuenta que estas no son las únicas interpretaciones que existen. Hay un espectro de puntos de vista sobre al-Husseini y su legado. Y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan fascinante. Nos desafía a mirar más allá de los titulares y a lidiar con información contradictoria. Se trata de hacer preguntas difíciles y reconocer que la historia no siempre es ordenada y limpia. Precisamente. Y requiere que seamos pensadores críticos, que evaluemos las fuentes cuidadosamente y que consideremos múltiples perspectivas. Solo entonces podremos empezar a comprender las complejidades del pasado y su influencia perdurable en el presente. Con la guerra terminada, al-Husseini se enfrentó a otro punto de inflexión. En lugar de enfrentarse a la justicia por sus presuntos crímenes, logró escapar del procesamiento. Y esta fuga, junto con su continua participación en la política palestina, es otra fuente de controversia. El video de Gil White afirma que pasó a ser mentor de figuras clave como Yasser Arafat y Mahmoud Abbas,
dando forma a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, desde las sombras. Y si esto es cierto, significaría que su influencia en el conflicto palestino-israelí se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, impactando potencialmente la trayectoria del conflicto durante décadas. Y hay otra pieza intrigante del rompecabezas, su supuesta implicación con el Ayatollah Khomeini y la revolución iraní. Cierto, y esa conexión, si se corrobora, sugeriría que el alcance de al-Husseini se extendió más allá de Palestina, influyendo potencialmente en eventos a escala global. Es casi como si se convirtiera en una figura similar a Selig, apareciendo en varios puntos calientes a lo largo del siglo XX. Y por eso es crucial examinar estas afirmaciones con ojo crítico. Mientras que el vídeo de Gil White retrata a al-Husseini como un maestro manipulador, orquestando eventos entre bastidores, el vídeo de Enlace Judío no menciona estas conexiones en absoluto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos un titiritero moviendo los hilos en un escenario global. ¿O es esto una simplificación excesiva que atribuye demasiada agencia a un solo individuo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y depende de cada uno de nosotros evaluar las pruebas y sacarnos las propias conclusiones. Exactamente, no estamos aquí para decirte qué pensar, sino para proporcionarte la información y las herramientas para que te formes tus propias opiniones informadas. Y hablando de información, ni siquiera hemos hablado de la creación de Israel, lo que añade otra capa de complejidad a esta ya enredada red. Y ahí, amigo mío, es donde retomaremos la próxima parte de nuestra inmersión profunda. Así que permanezcan atentos mientras continuamos desentrañando el enigma que es Haja Amin al-Husseini. Retomamos nuestra inmersión en la vida y el legado de Haja Amin al-Husseini. Ya hemos recorrido un largo camino, desde su ascenso al poder hasta su controvertida alianza con la Alemania nazi durante la guerra. Sí, y a medida que profundizamos en esta compleja historia, es fundamental recordar la importancia del pensamiento crítico y de examinar las pruebas desde diversas fuentes. No olvidemos que estamos tratando con narrativas e interpretaciones históricas contradictorias, lo que hace que esta exploración sea aún más intrigante. Totalmente. Quizás ahora podríamos centrarnos en un evento crucial que configuró profundamente el panorama de Oriente Medio, la creación del Estado de Israel en 1948. Este periodo fue testigo de la culminación de años de crecientes tensiones entre árabes y judíos en Palestina, lo que finalmente condujo a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Y este conflicto tuvo un impacto directo en la trayectoria de al-Husseini. El vídeo de Gil White sugiere que a pesar de su exilio, al-Husseini siguió ejerciendo una influencia considerable, animando a los líderes árabes a rechazar el plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina. Para quienes no estén familiarizados, este plan, propuesto en 1947, buscaba dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. Según este vídeo, al-Husseini lo consideraba una traición a las aspiraciones palestinas y trabajó activamente para socavarlo. Abogó por una Palestina árabe unificada, lo que desde este punto de vista contribuyó al estallido de la guerra. Una guerra que al final condujo al desplazamiento de cientos de miles de palestinos, un acontecimiento conocido como la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Es importante reconocer el profundo coste humano de este conflicto que sigue resonando profundamente en las sociedades israelí y palestina. Sin duda. Y el video de Enlace Judío, aunque no aborda directamente el papel de al-Husseini en los acontecimientos que condujeron a la guerra de 1948, sí destaca la escalada de violencia entre árabes y judíos durante este periodo. En este caso, la atención se centra en el contexto más amplio del conflicto, reconociendo las acciones y motivaciones de ambas partes. Es una perspectiva que nos presenta una sociedad fracturada por reivindicaciones enfrentadas y una profunda desconfianza. Y comprender este contexto más amplio es esencial a la hora de evaluar las acciones y el legado de al-Husseini. ¿Dónde nos deja todo esto a la hora de entender la influencia de al-Husseini en el conflicto? Es evidente que desempeñó un papel importante, pero el alcance y la naturaleza de esa influencia siguen siendo objeto de debate. Algunos lo ven como un instigador clave de la violencia, mientras que otros lo consideran un símbolo de la resistencia palestina. Y estas perspectivas divergentes suelen estar entrelazadas con ideologías y narrativas políticas. Por eso es crucial abordar este tema con matices y con la voluntad de comprometerse con diversos puntos de vista. Pasemos ahora al periodo posterior a 1948, una época en la que al-Husseini siguió participando en los asuntos palestinos, aunque desde una posición de exilio. El video de Gil White sugiere que siguió siendo un firme opositor a Israel, abogando por su destrucción. Según esta perspectiva, su ideología siguió configurando al movimiento palestino, especialmente a través de su mentoría a futuros líderes. El video menciona específicamente su influencia en Yasser Arafat, que más tarde se convertiría en presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. Esta conexión es significativa, porque la OEP desempeñó un papel fundamental en la lucha palestina por la autodeterminación.
Sin embargo, cabe destacar que el vídeo de enlace judío no profundiza en las actividades del Husseini posteriores a 1948. Esta omisión pone de relieve la naturaleza selectiva de las narrativas históricas y la importancia de buscar múltiples perspectivas. Es como armar un rompecabezas en el que faltan algunas piezas. Y esto subraya los retos a los que nos enfrentamos a la hora de reconstruir el pasado, sobre todo cuando se trata de una figura tan compleja y controvertida como al-Husseini. Así que a medida que nos acercamos a la parte final de nuestra inmersión profunda, la pregunta sigue siendo, ¿cómo debemos recordar a Hajj al-Husseini? ¿Era un luchador por la libertad, un despiadado manipulador o algo intermedio? Estas son las preguntas que exploraremos al concluir nuestro debate. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra inversión en la vida y el legado de Hajj al-Husseini. Un personaje que, como hemos visto, no deja indiferente a nadie. Hemos explorado sus controvertidas alianzas, su influencia en el movimiento palestino y las complejidades de su imagen histórica. Y ahora llegamos a la pregunta que ha estado latente durante toda nuestra exploración. ¿Cómo debemos recordar a Hajj al-Husseini? Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Villano, héroe o algo mucho más matizado? Es tentador buscar respuestas simples, clasificar a las figuras históricas en categorías bien definidas de bueno y malo. Pero como hemos visto, al-Husseini desafía cualquier intento de categorización fácil. Totalmente. El vídeo de Hill White lo pinta como un maestro de la manipulación, una figura impulsada por el antisemitismo y el deseo de erradicar a Israel. Mientras que el vídeo de Enlace Judío se centra en la violencia entre árabes y judíos en Palestina, presentando al Husseini como un producto de su tiempo, un líder que surgió en un contexto de conflicto creciente. Ambas perspectivas ofrecen información valiosa, pero ninguna capta la complejidad total de esta enigmática figura. Y es en ese espacio de complejidad, donde las líneas se desdibujan y las respuestas fáciles nos eluden, que comienza a emerger la verdadera comprensión. Tu vida subraya el poder perdurable de la ideología, las consecuencias devastadoras de la violencia y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos de larga data. Al fin y al cabo, la historia no es un tribunal donde juzguemos a los que nos precedieron. Es una conversación, un diálogo continuo que nos invita a involucrarnos con el pasado, a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar la comprensión en medio de la complejidad. Y en el caso de Hajj al-Husseini, esa conversación está lejos de terminar. Una conversación que exige nuestra atención, nuestro pensamiento crítico y nuestra voluntad de lidiar con las incómodas verdades que la historia revela. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la vida y el legado de Hajj al-Husseini. Esperamos que esta exploración haya despertado su curiosidad y les inspire a seguir buscando conocimiento y comprensión. Hasta la próxima, sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sigan profundizando.